A ver, nuevamente. Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la recuperación de la ayudantía por motivo de que la semana anterior tenía certamen de manufactura, así que no podía, estaba medio muerto. Así que esto más que nada compensación para ver los temas que no alcanzamos a ver, que son en particular estos dos de aquí, que son energía y las ecuaciones de Lagrange, y también prepararlos para el certamen. En general, los ejercicios, por temas de tiempo y de que los ejercicios son los mismos casi siempre, ya que esto tiene muchas posibilidades. Son ejercicios que están basados en la ayudantía de Alonso. No son los resueltos, son los propuestos, para que al menos tengan mayor variedad en los ejercicios que puedan revisar. Y bueno, están los certámenes del año pasado, más que nada para poder revisarlo. Y bueno, eso sería. Cualquier consulta o duda, estaría tanto el chat, lo dejaré abierto en una esquinita, y Luca, eso sería. ¿Sí? pregunta, ¿mañana va a haber ayudantía? ¿O Sí, esta cuenta como la otra? Ah, mañana también. sí, estará por la semana pasada, que estaba muerto por Ah, manufactura. ya. Ok, ok, ok. Igualmente mañana no me puedo quedar mucho rato. Realmente termino extendiéndome. Manu. Pero eso sería. Ahí nos vemos mañana igual. Ya, entonces. De los temas, en el certamen les va a entrar nuevamente cinemática, que son los conceptos de velocidad y aceleración. Entran las ecuaciones de Euler, que igual nuevamente las vamos a utilizar. Y generalmente siempre vamos a utilizar las expresiones simplificadas. Y esto es lo nuevo. Energía en 3D. Y tenemos que clasificarlas en tres grupos más que nada. Nosotros tenemos energía que correspondería a ser energía potencial, que se simboliza con la V, donde tenemos los resortes y la potencial gravitatoria. Tenemos la energía de traslación, simboliza con una T, que corresponde a la energía cinética y la rotacional. Y luego tenemos los trabajos, cómo la energía de estos dos se puede perder. Y las principales formas siempre son la de roce, que no suele salir, y el torque. Así como la fuerza para poder perder energía necesita una distancia para poder que desplazarse, para poder perder energía, el torque igual. El torque necesita un ángulo para generar una pérdida de energía. Esas son más que nada las ecuaciones que vamos a argumentar en todos los casos de energía. En general es muy parecido a 110, pero con cuerpos en 3D. Por eso más que nada se termina con esa concepción de 3D. Ya una vez listo eso, tenemos las ecuaciones de Lagrange, que es más que nada el enfoque de la ayudantía. Las ecuaciones de Lagrange se basan en estos mismos principios de energía potencial y energía translacional. Tenemos que la energía potencial, su primera derivada, tenemos que buscar que sea igual a cero generando los puntos críticos, es decir, dónde está el equilibrio. Estos teta críticos los vamos a hablar en la segunda derivada y vamos a necesitar que sean mayores a cero. Si son mayores a cero, eso nos va a plantear de que en dicho ángulo, teta crítico, tenemos que es estable, yendo un poquito a lo teórico. Mientras que si diera negativo, no sería estable y podría, por decirse así, caerse. Siempre tiene que ser mayor a cero y para poder sacar la otra constante, ya que este valor nos va a dar el K, le puse K de Lagrange, para diferenciarlo de estas K, y necesitamos el ML, que se saca evaluando la energía traslacional en el ángulo y buscando terminar en esta expresión para despejar el ML. Este dicho ML se reemplaza en esta expresión, que bueno, más adelante van a ver que al final esto se resume en movimiento vibracional, y que despejando esto van a tener la frecuencia. En esta situación, por decirlo así, este punto si lo movemos un poquito va a vibrar, va a empezar a moverse. ¿Y con qué frecuencia? La frecuencia se está dado por esa relación. Ahora, una vez terminada este tema teórico, ahí bueno, y la mención a las tablas la pueden traer impresa para el certamen, generalmente el profe siempre dice eso. Y bueno, aquí hay que diferenciar de que existen diferentes inercias para cada uno de los cuerpos. Generalmente siempre se repiten en algunos ejes, por ejemplo, tomando que es el disco delgado que siempre se usa, para el eje Y,
Y eh, para el eje Z, las inercias son iguales. Mientras que solamente para el eje X, y notamos la diferencia de cómo sería, es diferente, es un medio. Y siempre vamos a tratar de usar estas inercias. Muy rara vez, más que para el balanceo de ejes, vamos a utilizar productos de inercia. Siempre vamos a buscar estos. Este es uno de los ejercicios más que nada de energía, o que se ve más al final. En este caso es el del bonito círculo de aquí, de este disco. Pero bueno, vamos con Lagrange, que es lo más detallado en torno a esta materia. Tenemos, bueno, las barras uniformes A, B, C, D están soldados a los engranajes. Tenemos engranajes aquí, de ejes B y C respectivamente, como se muestra en el plano. Usando el método de linealización de ecuaciones de Lagrange, obtenga las constantes de inercia y rigidez para el sistema linealizado, es decir, obtener el K y el M, para pequeñas desviaciones de la posición de equilibrio estable. Por decirlo así, calcule K y M, en resumen. Considere masas tanto y tanto. Los engranajes no tienen masa, así que estos no nos van a importar. Y nos dicen que no consideremos roce, es decir, es un sistema conservativo, siempre necesario en estos casos. Y bueno, nos plantean una variante para diferentes pesos, pero en general vamos a tratar de solucionarlo de manera de variables. Masa de AB, masa de CD. Bueno, partiendo con el dibujo, nosotros sabemos que las barras miden 1 metro y miden 1 metro. Y están en esta posición, donde esta parte desde su referencia, y se destaca de que esta es la mayor, y de ahí va creciendo el teta. Mientras que en este lado mayor es el fijo y el teta va creciendo para allá. Siempre hace diferencia entre el chiquitito y el grande, para saber cómo se mueve el teta. Una vez hecho eso, hay que empezar a plantear la energía. ¿Qué vamos a tener? Tenemos las energías potenciales, que en este caso solamente entra la gravitacional. Hay resortes. Para la gravitacional vamos a tener que, voy a hacer un poquito más grande, no, está fijo, lo recorté. Que este punto, que es el gravitatorio, vamos a buscar cuánta es su distancia hacia nuestro sistema de referencia. Y bueno, el sistema de referencia que al menos yo considero más práctico es el que cruza los engranajes. Si los engranajes tuvieran peso, aún más práctico sería. Em, Considerando de aquí, siempre este punto de acá va a estar una distancia hacia abajo dada por este valor de este lado de aquí. Y como nosotros lo calculamos, notamos que sería el largo de la barra, voy a llamarle L por mientras, L medios, ya que estamos viendo esta distancia de aquí, multiplicada por seno del ángulo. Ahí, seno del ángulo. Y lo multiplicamos por los demás valores. Masa de AB multiplicado por la gravedad. Y eso es negativo, ya que nuestro sistema de referencia, bueno, hacia abajo tiene menor energía potencial y hacia arriba más. Por decirlo así, hay que plantear un pequeño sistema de referencia. Hacia arriba más. Una vez listo eso, vamos con el otro elemento que tiene masa, y ese elemento también tiene un mismo largo L, y va a ser L medios, y en este caso, esta distancia de aquí, voy a destacarla con celeste, de su centro de masa, ¿cómo se relaciona con el teta? Se relaciona con el coseno. Nosotros tenemos que es L medios coseno del ángulo. Una vez listo eso, coseno del ángulo, lo multiplicamos por su masa respectiva, masa CD y gravedad. Y nosotros tendríamos la expresión de la energía potencial, y respecto a qué variables, la variable del teta. ¿Ya? En general, siempre todos estos ejercicios buscan que sea que la energía potencial,
y regresando un poquito, dependa de cierta variable. Puede depender de más variables, pero en general para los casos que vamos a manejar siempre es una. Y siempre vamos a tratar de que sean ángulos. Los tetas son más prácticos en general, para derivar, para poder plantear lo que sería también la constante m. Una vez listo eso, empezamos con la derivada. La derivada de este valor va a ser derivada de seno, es coseno, menos L medios, coseno de la masa de AB, G, más L medios, la derivada de coseno es seno, así que aquí se me Menos va un seno, Lucas. signo. Sí, gracias. MCD G. Y ahora nosotros buscamos que esa derivada eh, sea igual a cero. Podemos notar al tiro que nos vamos a despejar muchas variables. De esta nos va a quedar coseno de teta negativo masa de AB es igual a, bueno, voy a dejarlo pasado de esta manera, seno de teta MCD igual cero. Una vez obtenido eso, despejamos. Esto, despejándolo a la rápida, va a quedar MAB dividido en MCD negativo es igual a la tangente de teta. Nosotros vamos a tener que tangente de teta tiene que ser igual a, perdón, teta tiene que ser igual a arco tangente de MAB MCD. Negativo, me cambié el negativo. Y tendremos el valor que está en la calculadora. Entonces, para este caso, nosotros que vamos a tener, calcular arco tangente de, tendría que ser arco tangente de menos MAB 5 dividido en 15, de menos un tercio. El ángulo que nos dio como respuesta es menos 18,43 grados. Y bueno, la otra solución siempre es sumándole 180 grados a este punto. En este caso sería 161,56. Esas son las dos Lucas, una soluciones pregunta. posibles. ¿Sí? ¿Ese teta lo medimos respecto a qué? A, como le había dicho al principio, es bien importante fijar esto, que también tuve duda en su momento. ¿Desde dónde crece el teta? Crece desde acá. Y ahí viene un análisis importante. ¿Puede ser el teta menos 18 grados? Y nosotros podemos ver que sí, nosotros podríamos, bueno, voy a crear el dibujo abajo. Un poquito. Que para el dibujito, el ángulo, bueno, voy a crear el sistema de referencia más que nada. Ahí están los sistemas de referencia de cada uno de los tetas y las barras quedarían para atrás y para acá. Mientras que para el otro, ahí, bueno, una más. Sistema de referencia hacia arriba y hacia allá. Y este nos dice que es 161. 161 es muy tirado hacia a este lado y el otro está muy hacia abajo. Ya que el ángulo sería, bueno, más o menos para acá. Ese ángulo es posible, prácticamente estarían chocando entre sí las barras. Yo no sé. ¿Se entiende lo del sistema, lo del sistema de referencia? Entonces consideraríamos solamente el menos 18. Exactamente. Eh, Generalmente, oye, ¿sí? Lucas, ¿podrías explicar de nuevo porque habían dos posibles ángulos? Porque la verdad no me quedó claro. Yo como que entendí el menos 18 nomás. Ya. Más que nada un aspecto de la tangente. Tangente del ángulo. Cuando nosotros buscamos el arcotangente, la tangente al final es y partido en x, ¿verdad? O sea, opuesto partido en eh, adyacente. Opuesto partido en adyacente. Entonces,
uno podría decir, ah, ya, opuesto partido en adyacente sería esta pendiente positiva, que sería la tangente. Pero también existe el caso que esté hacia el otro lado contrario, ya que ahí se contrarrestan, que el y sería negativo, el x también sería negativo y al final simularía ser igual. Es más que nada una argumentación más o menos geométrica. Al final siempre sigue la regla de que las soluciones de arco tangente siempre son teta más capi. No sé si lo recuerdas de la anterior mate. Están harto con las ecuaciones trigonométricas. Sí, sí, ahí entendí. Vale, gracias. Dale. Entonces, bueno, toca calcular la segunda derivada de estas expresiones para poder sacar si son puntos estables o inestables. Vamos a copiar cierta sección. Me interesa la derivada. La derivada. Y pegarla acá. Y los valores. Ahora, una vez hecho esto, nuevamente hay que derivar. Derivada de teta. Esto va a ser más L medios seno de teta M a B G Lucas, te faltó menos, otro prima en la segunda derivada. Tenemos. gracias, coseno de teta MCD G y lo tenemos que evaluar en sus teta críticos. Entonces, para ahorrarme todo el análisis que tengo que hacer con todos los valores, lo que voy a ahorrar es factorizar directamente los valores constantes y me voy a preocupar de M a B seno del ángulo menos MCD coseno del ángulo. Utilizando los valores de antes, que eran 5 y 15. Entonces 5 y 15 lo evaluamos en seno de menos 18, coma 43. Y coseno de 161,56. Negativo. Y bueno, esto le puedo decir al tiro que va a dar negativo. 5 seno Lucas, de menos... ¿por qué en una Sí, tomamos un ángulo y en el otro el otro ángulo? toda la razón. Traspápale. Es menos 18 aquí. Igual va a dar chiqui. Ah, no, ahí sí da positivo. Toda la razón. Se me van los signos. 18 menos 15 coseno de menos 18,43. Y esto nos dio menos 15,8. Y ahí notamos al tiro de que nuestra segunda derivada nos dio negativa, por lo cual este teta crítico, es decir, teta igual a menos 18,43, no es estable. Y eso se puede también visualizar de que en el dibujito que nosotros planteamos aquí, es muy raro de que justamente los dos palitos queden hacia arriba. Eso es relativamente, bueno, eso se ve que se va a caer. Así que ya sabemos que este no va. Y esto, bueno, como les dije, esto no debería ser posible. Pero aquí porque como probaron valores nomás, se va a tener que dar ese caso y analizar el caso de que este es estable. Porque si no el ejercicio terminará ahí y llegamos hasta acá. Por ello hay que directamente analizarlo. Em, Nuevamente tenemos que evaluarlo en el otro crítico. Bueno, voy a reciclar información. Teta crítico. Esto va a ser L medios de G. Y nuevamente cambiamos los valores. 5 seno de... Está un poquito más lejos. 161,56 menos 15 coseno de 161,56. Este sí debería dar positivo. 5 seno de 161,56 menos 15 coseno de 161,56. Ahí sí. L medios G por 15,81. Y eso reemplazándolo con los valores que tenemos,
Sería L medio, eso es un metro, así que esto va a ser 0,5 por 9,8 por 15,81. 77,47, lo cual es mayor a cero. Teta crítico. Y con eso obtenemos que nuestro K, si no me equivoco, el K, si nuestro K es igual a 77,47. Y tendríamos el primer valor. Y si preguntan unidades, esto actúa como resorte, por si acaso. Esto es Newton sobre metro. Newton sobre metro. Sí, es un resorte. No es un resorte, es un resorte de radio. Después le explico por qué esa unidad, porque es para el final. Pero el valor es 77,47. Ya, una vez listo esto, toca la otra parte. Visualizamos lo que ocurre con la energía potencial. Bueno, nos toca visualizar lo que sería la energía cinética. ¿Y qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, esto es un poquito lo cateteado. Em, Vamos a tener las barritas aquí, con su sistema de referencia para acá. Teta, teta. Y tenemos que relacionar primero que nada las velocidades angulares. No, no sé si alguna vez han visto engranajes, pero bueno, están en taller, están sufriendo en taller. Tenemos que los engranajes giran en sentido contrario, por decirlo así. Y podemos relacionarlo considerando de que siempre los arcos que uno recorre tienen que ser iguales. El arco que recorre, vamos a ponerle nombre, el engranaje 1 con el engranaje 2 tienen que ser iguales. Y eso lo podemos relacionar con el radio y con el ángulo que recorren. Y en este caso, como ambos radios son iguales, se simplifica. Si no, vamos a tener que realizar, o sea, van a quedar una relación teta 1 es, por ejemplo, 5 veces teta 2. 5 veces teta 1 es teta 2. En este caso no, quedó directo. Teniendo eso, nosotros podemos derivar esta expresión de forma directa, sin ningún problema, y tenemos los derivados de teta. Y ahora sí viene el plantear las energías. Las energías van a estar dadas por la energía cinética del primero más la energía rotacional del segundo más la energía cinética del perdón, rotacional del primero más la energía rotacional del segundo. Ahora, aquí va a importar mucho el cómo nosotros estemos tomando el cuerpo, ya que en este va a variar la inercia, dependiendo de cómo lo consideremos. Si nosotros tomamos, que en general siempre lo más recomendable, desde el centro, y voy a poner un poquito más grande esa barra, si nosotros analizamos desde el centro este cuerpo, esto va a tener en velocidad angular, ya que, bueno, si esto se está moviendo con esa velocidad angular, todo, todo el cuerpo se está moviendo con esa misma velocidad angular, pero aparte se estaría desplazando de forma tangencial. Y esa velocidad sería por el radio medios, o sea, el largo medios en verdad, multiplicado por el teta punto, es decir, el omeguita. Y eso es lo que uno debería plantear y sería para las dos barras. Tendríamos cuatro expresiones, todas relacionadas con teta punto, ya que la energía cinética viene con la velocidad, pero la velocidad viene con teta punto. Tendríamos que realizar todo ese desarrollo. Y solamente para mostrarle, voy a plantearle cómo sería. El primero sería un medio de la masa AB por la velocidad al cuadrado. Pero esa velocidad, que es de la barrita, tiene que ser L medios, eso al cuadrado, por teta punto al cuadrado. Medio de la masa B.
más la energía rotacional, que eso es directamente un medio de la inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, las velocidades angulares son iguales, así que las puedo expresar como una única variable. Y en este caso vamos a tener lo mismo. Ya saltando unos cuantos pasos, vamos a llegar a una expresión similar. Más un medio del I centro de masa, teta punto cuadrado. Y una vez eso, lo que tendríamos que hacer es sumar todo, factorizarlo primero más que nada en un medio y en el teta punto cuadrado. Y tendríamos que sumar analíticamente cada uno de estos términos, m a b por L cuadrado medios, más la inercia del centro de masa, más tanto, 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 más tanto, tanto, tanto. Esa sería la forma más viable. No es tan larga, suele ser mucho espacio y mucho cálculo en la calculadora para sumar y restar, pero hay otra forma y se llega a lo mismo. Lo comprobé. Una vez tuve esa misma duda y lo resolví 2 veces cuando di dinámica. Em, que en vez de, bueno, venir, no necesito esto, necesito, esto de acá. Ahí pega esto, ¿verdad? Sí, sí, pegó. Ahí sí. Control C, control V. Una forma práctica y que puede ahorrarle para salvar tiempo es decir que yo no voy a tomar la inercia del centro de masa. No voy a plantear un medio del I del centro de masa, sino que voy a aprovechar de que es como es barra, yo puedo desplazarlo y considerar mi inercia acá, desde este punto. Y eso es una inercia que está desplazada. En general, esta inercia es muy común, que desde la barra, desde su punta, siempre va a tener inercia de 1/3 de la masa por L al cuadrado. Ya me la sé de memoria esta. Y bueno, cuando es del centro de masa es 1/12. En general, esta inercia, bueno, las inercias desplazadas son mayores a las inercias originales. Eso se argumenta con teorema de Steiner, temas de estática. Em, y bueno, si nosotros reemplazamos más que nada esta inercia, teta punto cuadrado, nosotros ya estamos asumiendo ya el movimiento de traslación, ya que el centro que nosotros estamos asumiendo está aquí, y este centro no se está desplazando. Para este caso, la energía cinética no existe. Igual, lo mismo para acá, si nosotros asumimos que es un momento de inercia desplazado, y que voy a destacar con una D, porque para que se diferencie. Y Lucas, simplifica mucho los cálculos, ¿sí? entonces nosotros lo que estamos calculando es como la energía cinética de ese punto, No o de a ese partir de punto, ese punto. exactamente, del cuerpo a partir de ese punto. Y sí, eso sería. Y como desde ese punto no hay traslación, no hay energía cinética. Y simplifica harto los cálculos. La cantidad de valores que hay, eso. Em, el truco es más que nada que en vez de utilizar el centro de masa como centro de referencia, que es lo principal, que es lo más recomendable casi siempre, es desplazarlo. En vez de considerar el centro de que la barra rota y de que se está desplazando, que generaría todos estos términos, cinética rotacional, lo que nosotros hacemos es considerar la inercia desde este punto de aquí. Y este fenómeno de la velocidad ya no existe. Ya no tenemos velocidad aquí porque al rotar el cuerpo respecto a ese punto, nosotros no importa ese punto, ¿se está moviendo? No, no tiene energía cinética. El cuerpo respecto a ese punto tiene más energía rotacional, eso se explica por la inercia es mayor, pero ya no tiene energía cinética. Un pequeño truco que se utiliza por teorema de Steiner. Lucas, Es práctico, espero se haya entendido. Lucas, Ujú, ¿me escucha? No se escucha. Ah. sí. Entonces sería como literalmente ver como si estuviéramos viendo el engranaje nomás, así como que ignoráramos el hecho de que está la barra, algo así.
Sí, o sea, la inercia de la barra desplazada, prácticamente. Ya, Ahora ya, sí, vale, vale. no es el engranaje, por si acaso, porque Claro, igual no, se pero es pueden como plantear que solamente está actuando la velocidad del engranaje. exactamente. Ya. Y sí, por ejemplo, el ejercicio, incluso uno de los propuestos es considerando que el engranaje tiene masa, y sería más largo porque plantea más ecuaciones. Lucas, no caché, ¿el teta punto te lo dan o te dan el T? Espera, un momento. Masa del engranaje, para este caso, el enunciado lo dice, em, ya, Ahí dice engranaje engranaje sin sin masa. masa. Ahí está. Entonces, masa del engranaje es cero. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta que me dijeron? Me olvidó. Y yo no cacho muy bien si es que te dan, porque claro, ¿cómo sacamos el T y el teta punto? ¿Nos tienen que dar uno de esos dos o no? No, el teta punto no lo dan, sino que el ejercicio, o sea, el método de la ecuación de Lagrange te pide que tú evalúes el t, bueno, que obtengas el t en un medio de ml teta punto cuadrado. Eso es la fórmula que pide Lagrange. Bueno, y no tiene nada que ver el teta crítico, igual lo puse de relleno. Eso es la fórmula de Lagrange. Y nosotros buscamos determinar el m de Lagrange. Y si nosotros vamos al último que rayé, a este, que está un poquito más preparado, nosotros notamos. No, ay, no se puso bien. Voy a achicarlo un poquito si me permite esto. No me lo permite. Uy, se bugueó feo. Ya, pero voy a dejarlo acá arriba. Ahí sí. Lo que nosotros buscamos es que el t nos quede de la forma, y aquí está, el t nos quede de una forma de un medio y un teta punto cuadrado, supuesto. ¿Y cómo nos quedó a nosotros? Un medio, teta punto cuadrado, y que quedó al centro. Todos estos valores son conocidos. Conocemos las masas, los largos, las inercias, y esa suma, todo ese paréntesis, es el m. Ya caché, me quedó clarísimo. Súper buena. Exacto. Y bueno, obtenemos el ml, que sería. Ya lo voy a hacer del otro lado para no tener tantos términos. Eh, ¿Y el ML el- indica como la estabilidad o algo por el estilo? ¿O qué es lo que indica así como físicamente? Voy a eso. Solamente Ya. quiero calcularlo y les explico cómo se interpreta esto. Ya. Entonces, en este caso, la inercia, y lo voy a factorizar al tiro, las dos barras son iguales también. El ml tiene que ser dos veces la inercia de las barras, y esa inercia es un tercio de la masa. Ah, son inercias diferentes porque tienen masa diferente. Uno y dos. Ah, pucha, no puedo ahorrar tanto. Son inercias diferentes porque tienen masas diferentes. Hay que destacar eso. I de 1 más I de 2, teta punto cuadrado. El ml es igual a la suma de las inercias. Cada una de estas es un tercio de la masa de AB por el largo, que es un metro. Ese largo es muy práctico. Más un tercio de la masa de AB, de CD, por el largo al cuadrado. Los largos son iguales y son 1, así que se van a omitir. Entonces esto va a ser un tercio por la suma de cada una de las masas. Que son 5 y 15, eso es 20. Ay, qué bonito valor. Esto dio ml es igual a 6,67. Ya, ahí tenemos el Tú, valor. Lucas, ¿Sí? ¿podías repetirlo un poquito? Que me perdí. ¿Por qué desapareció el un medio y el teta punto? Ya, voy a usar el ejemplo anterior que está más bonito. El mismo cálculo, llegamos a lo mismo. El t que nosotros buscamos es t un medio de ml teta punto cuadrado. Pero nosotros no buscamos este t. Nosotros nos interesa el ml. Ese es el importante para Lagrange, el m. El L no va, lo puse para diferenciar los demás. El T, nosotros expresamos toda la energía cinética, rotacionales,
y cinéticas y rotacionales. Y al final factorizamos todo de tal manera que nos quede sí o sí un medio y un teta punto cuadrado en los extremos y que al centro nos quede ¿qué cosa? El ML que estamos buscando. Entonces, todo esto que nos resultó de acá es el ML. Tanto este que tiene más energías, o el que les dije que es un poquito más rapidito, va a generar lo mismo. Aquí también resulta en un medio por el teta punto cuadrado y cosas dentro. Y esas cosas dentro es el ML. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Nada. Nueva diapo. Entonces vamos a empezar a agrupar los términos que tenemos. Ya, necesito el ML, 6,67 para acá arriba. Y el otro, el K, que está acá. Control C, Control V. Y también les tengo que contar de cuál es la unidad de cada de estas cosas. Ya. Ahora, ¿para qué hacemos Lagrange? Lagrange es esto. Esta formulita de aquí que voy a venir y copiar para abajo. Ya. Dame un momentito. La música de fondo se me pausa. Listo. Em, ya. Esta fórmula de acá son, se saca de la siguiente manera. Vamos a imaginar este caso. Tenemos esto, tenemos un bonito resorte y tenemos un bloque. Sus fuerzas que siempre van a actuar van a ser la fuerza de peso y la fuerza del resorte. Bien. Y la fuerza peso. No, me equivoqué. El resorte tiene que estar... Ah, no lo puedo rotar. Excelente. No, no hay que considerar gravedad. El resorte está aquí. Un resorte y tenemos un bloque. Ese bloque tiene masa y tenemos una constante del resorte. Si nosotros queremos, si nosotros lo estiramos un poquito, digamos que está un poquito desplazado, nosotros ¿qué vamos a obtener? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser K por delta X, y eso que va a ser igual a la masa por la aceleración, directamente. Entonces, siempre, en todo momento, va a existir este juego de que mientras se estire, va a existir una masa y una aceleración. Siempre se van a responder entre esos dos. Pero nosotros Luca, sabemos, ¿sí? ¿no nos importa el sentido? Pregunto. Eso importa, pero en general, en general se puede siempre cambiar el sistema de referencia y esto le puedo colocar un menos cambiando el sistema de referencia y al final, esto despejándolo, puedo terminar en la expresión de K delta X, MA es igual a cero. El sistema de referencia siempre he tenido problemas con eso, porque hay infinitos sistemas de referencia, bla, 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 y signos por doquier. Pero ¿qué me va a importar de eso? Que nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la posición respecto a esto. Eh, o sea, la derivada de la posición derivado dos veces respecto al tiempo y, y me equivoqué en esta fórmula. Este no era un 2. Sorry por este error. Esto es ecuación. Acento, este era un acento doble. Le puse cuadrático. Teta. Y obtenemos esta ecuación que modela el resorte. Y si nosotros ponemos que el resorte, que es x menos x0, que esto sea 0, al final terminamos con la expresión de kx más mx es igual al 0. Y esto de aquí es cómo se mueve un resorte y cómo responde. Y bueno, con mate 3 uno puede llegar a la expresión de que esto al final se comporta de forma senoidal o cosenoidal, cualquiera de las dos. Pero lo que me importa es que esto simula cómo vibra un cuerpo. Es la forma más fácil de entender la vibración. ¿Y qué?
¿Y qué buscamos con estas constantes de Lagrange? Es llegar a la situación más simple, tomar todas las constantes que existen en el problema y llegar a tener un resorte equivalente y una masa equivalente. Y por eso se le llama M y K. Y por eso la fórmula que nos queda al final es la misma de esta situación. ML, o sea, M, teta, dos puntos y KL, teta. Y es lo mismo, prácticamente. Se entiende la idea, pero se entiende. Si no me dicen para explicarlo un poquito más detallado. Y bueno, si la vida fuera más sencilla, esto solamente serían distancias, pero esto mismo se puede extrapolar para resortes angulares. Existen resortes que funcionan, por decirlo así, mediante ángulos. Por decirlo así, siempre por ejemplo, las telas tienen una resistencia a rotar. Entonces se genera una especie de resorte. Hay resortes así, y eso es lo que se modela con el teta. Por eso se generan funciones con este teta punto. Y bueno, lo único que nos va a pedir todo esto y toda esta cháchara es para que uno escriba bien la ecuación: 6,67 por teta 2 puntos más 77,47 por teta. Eso es igual a 0 y tenemos la ecuación de Lagrange escrita. Lucas, ¿Sí? el ML entonces, ¿en cuánto se mide en Ah, kilo? todo esto siempre tiene que estar escrito en unidades de Newton. ¿Ya? Ahora, la forma de chamullarse siempre en unidades es decir, ya bueno, esto se mide en radianes. El ángulo siempre se mide en radianes, que yo necesito newtons dividido en radianes. Y por eso boté al tiro que la constante K era newton sobre radianes. Y en este caso, el teta 2 puntos es radianes por segundo cuadrado. Entonces la unidad es newton por segundo cuadrado sobre radianes. Y no es broma, las cuestiones funcionan. Esta misma materia la van a estudiar en mecánica de máquina y chistas. Entender esto de las vibraciones. Oye, Lucas, y una pregunta, ¿y ese omega cuadrado? ¿Cuál es la diferencia como entre el teta punto, por ejemplo? Ah, es omega cuadrado. Bueno, hay una propiedad especial. No sé si alguna vez en media vieron las vibraciones de las cuerdas y que era como una cuestión con una raíz, que la frecuencia era igual a raíz de tanto. Bueno, esta cosa tiene una frecuencia, tiene que vibrar y eso está dado por la expresión. Bueno, aquí lo dejé con un cuadrado, pero es K sobre M y en raíz. ¿Y eso qué va a dar? En este caso el valor es... ¿Sí? Y por mientras calculo. Eso era, Mm, entonces, ¿y esa frecuencia en qué se mide? ¿En qué se mide todo lo de la realidad? Siempre en radianes. 3,4 radianes por segundo. Era humanista en la media. Así pasa. A mí también me pasó. Lucas pregunta, Ujú. yo estaba leyendo el libro y en el libro también ponían como velocidad máxima, aceleración máxima, cosas así. Todo eso se calcula con esto mismo, ¿no? Sí, pero no lo suelen preguntar porque el profe no llega tan profundo con este tema, que es las vibraciones. Llega hasta esto. Y siempre una pregunta nomás para llegar a esto. Igual es que al final, para poder determinar todo eso, lo más sencillo es venir y resolver esta ecuación diferencial, que no es complicada, porque m de teta cuadrado por dt cuadrado tiene que ser igual a menos k teta. Entonces, ay, O ¿cómo se también por integraba esta ecuación cosa? característica. Sí, Por era por ecuación ecuación característica, característica. Luquita. Y sacabais Ujú, las raíces y te daban la solución de la forma dependiendo de si es normal, si es... O sea, si son dos, si son uno y si son complejas. exactamente. Yo estoy al tiro, lo veo como seno ya, no me acuerdo. Pero, y eso, y como tienes la función de teta, teta en función de un coseno, por ejemplo, si tú lo derivas, vas a obtener la función de la velocidad angular, y si tú la multiplicas por lo que sería la distancia, por ejemplo, en este caso, con los L's, ya que esas son las distancias que corresponde, tú vas a obtener las velocidades. Y siempre el valor máximo que tiene el seno es 1, y así uno saca lo de las velocidades. Pero está yendo muy a profundidad. Eso más está tirado para mecánica de máquina. Ahí nos preguntan ya Ok, ok. velocidades y todo eso, para no Muchas gracias, asustar a muchas los demás.
De nada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Consulta? Uy, estamos en 50 minutos. Pensé que iba a ser más corto. Este Lucas, ejercicio que pedía solamente la ecuación, ¿cierto? Sí. Ya, Siempre el objetivo de este ejercicio es obtenga las constantes de inercia y rigidez. Y que al ya, vale, final, gracias. y bueno, este es lo mismo. Para no alargar tanto la ayudantía, eh, este lo podemos resolver mañana, si alguien lo necesita. Lo voy a dejar más o menos encaminado. La barra AB está soldada al engranaje B. Lucas, antes que ¿Sí? sigáis para no interrumpirte después, las últimas dos ecuaciones que mostraste entonces como solamente para mostrar los resultados, nada más. Prácticamente sí. Igual les pueden preguntar cosas como, ya, bueno, esta es la frecuencia, raíz de km. O sea, perdón, la velocidad angular. ¿Cuánto es en Claro. frecuencia? Ahí tienen que ver cómo pasar velocidad Ah, angular y a frecuencia. relacionar solamente la formulita. Sí, con las formulitas Ya, ya tira claro. las que son, no sé, las de improvisar en taller. Vale, vale, Ya, bacán. ujú. Bueno, este que tenemos, barra uniforme AB está soldada al engranaje B. La masa del cuerpo C cuelga del engranaje mediante una cuerda enrollada, como se muestra. Tenemos una cuerdita y tenemos la barra. Usando el método de linealización, obtenga la constante de inercia y rigidez para el sistema, para pequeñas desviaciones desde la posición equilibrio estable. Y aquí nos preguntan la frecuencia natural en Hz. Aquí ya no nos, en vez de obtener esto, que está en radianes por segundo, hay que transformarlo a una frecuencia, que eso está en 1/segundo, que al final eso es Hz. Ahí ya nos cambiaron un poquito lo que nos preguntan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuevamente los mismos cálculos de, bueno, esto tiene energía potencial que va a variar respecto a teta. Eso va a variar respecto a un coseno de teta, mientras que este bloque va a estar variando, ¿cómo se llama? En función de ese teta. Teta por el radio. Mientras más mientras más el teta se achique, más va a crecer esto y vamos a tener que buscar el punto de equilibrio, planteando nuevamente el B teta Lucas, y y todo esto. el teta que vamos a usar para plantear la energía potencial del bloque C, ¿respecto a qué eje se mide? Nuevamente siempre es el que está en el dibujo, el grande. Entonces, desde aquí el teta va a crecer o se va a achicar. Entonces, en este caso, para el bloque, el teta, mientras se achique, por decirlo así, va a crecer con un radio aquí R. En este caso, la expresión de la energía sería tomando, bueno, aquí la referencia 0 y de que aquí hay un H tanto, sería mgh, y esto iría, mientras el teta crece, esto va a ir aumentando. Entonces, a mayor teta, a mayor teta, la cuerda se recoge y va aumentando su altura. ¿Y cuánto va a aumentar esa altura? Lo que se recoja de cuerda. ¿Y cuánto se recogió de cuerda? El radio por el teta. Y lo multiplicamos por su constante de siempre. Ahí caché. Gracias. De nada. Y bueno, ahí sería para el cuerpo, para el bloquecito. Mientras que para el otro sería el mismo cálculo de antes de buscar la relación con el ángulo. Que en este caso, a mayor ángulo, más empieza a decaer. Y aquí, bueno, sí, debí determinar el centro desde acá. Si no, sería muy impráctico. Cambiamos nuestro h. Aquí, mientras más crezca el teta, más negativo va a ser. Entonces, menos seno de teta por, bueno, L medios. Seno de teta. Multiplicado por su masa respectiva y por la gravedad. Y ahí nosotros tenemos esto en función del ángulo. Tendremos que derivarlo y empezar a calcular. La única complicación de este ejercicio es que, bueno, vamos a derivar, se van a ir algunas constantes, pero no va a quedar, sea el signo como sea, no va a quedar coseno de teta, valor, 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 más teta por una con... Ah, no, mentira, en este caso se va, no dije nada. Más una constante. Sí se puede solucionar, pensé que no. En este caso no genera problema, solamente vamos a tener un teta en la derivada
y una constante, de que ésta se va. Obtenido eso, vamos a obtener el teta crítico de aquí y ya sería el mismo procedimiento nuevamente. Y tendremos que relacionar la, ¿cómo se llama? Bueno, las energías de la barra y las energías del bloque para poder obtener la expresión del T y ya sería el mismo desarrollo anterior. Bueno, en la ayudantía ya de mañana sí podemos realizar este. Ahora quiero enfocarme en los que, bueno, en los certámenes antiguos. Bueno, y este que era de energía. Ay, quiero resolver este por temas de que este les pueda aparecer. Y bueno, igual está acá, creo. Sí, igual está acá. Más que nada este ejercicio. Ya, yo creo que sí lo vamos a resolver. Bueno, antes, ¿alguna consulta con Lagrange sobre cómo plantearlo? Sobre expliqué, creo que en esto. Bueno, vamos con este. Tenemos un disco delgado con centro B que está montado en un eje sin masa a lo largo de L, conectado con un pasador C a un eje vertical. Ya me perdí. Un disco, aquí está el disco delgado con centro en B, está montado sobre un eje sin masa. Ya, este eje no tiene masa. Excelente. La de largo L conectado con un pasador C. Aquí está el pasador C. En un eje vertical que lo impulsa mediante un torque T. El disco rueda inclinado sobre un plano horizontal como se muestra. Por decirlo así, nosotros tenemos esto que gira de manera circular. Y esta fuerza que lo está impulsando para girar. Y esto empieza a rodar. El sistema parte del reporso, calcula la rapidez angular que alcanza el eje vertical, luego de dar 5 vueltas bajo un torque de 100 Nm y nos dan datos del disco. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros vamos a tener que nos preguntan la rapidez angular del disco en función del trabajo que le están haciendo. Y ahí entra el concepto que lo anoté ahí de el trabajo. Trabajo se puede expresar de dos formas. Una fuerza por una distancia, y generalmente en temas de pérdida siempre fuerza de roce, o directamente torque por ángulo. En este caso, el trabajo que se está haciendo, que está dado por el torque multiplicado por el ángulo, tiene que ser igual a la energía cinética rotacional y traslacional que se le aplicó al disco. Y ahora, ¿No ¿cuánto es es la el torque? variación de energía? Rígidamente sí. O sea, correctamente sí. Es Sí, la pero variación. partimos del reposo. Exactamente. Por eso directamente se omiten los deltas. Y si nos vamos a lo rígido, esto es K rotacional final menos K rotacional inicial. Y lo mismo con el traslacional. Pero como se parte del reposo, estos términos se van y al final uno termina utilizando esto. Bueno, ¿cuáles son los valores? El torque es de 100 newton metro. ¿Y el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Nos dicen que luego de dar 5 vueltas, es decir, el torque cumplió 5 vueltas, es decir, 5 por 2 pi radianes, para realizar en todo este periodo de trabajo. Y multiplicándolo, eso va a ser, es fácil, 3000, 3,14, 15, 9, 3141,5 joules. Y ahora viene el tema, calcular la energía. Bueno, sí o sí, esto va a ser un medio de la masa, la rotacional, un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y todo sería feliz porque esto lo podemos calcular en la inercia del disco, que si es que no me equivoco es, meterlo aquí chiquitito, la inercia del disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y la masa la conocemos. Lo único que nos quedan como incógnitas es W y V cuadrado. Esas son mis incógnitas. Y tenemos solamente una ecuación.
necesitamos tener otra ecuación que relacione V con W. Permiso. ¿Cómo las vamos a relacionar? Bueno, con cinemática. En general, en este caso es bien rápido plantearlas. Bien pura la piscola. Para quemar la gargantita. Que uno siempre piensa que, al igual que cuando nosotros tenemos un disco, el disco, para que no se refale, siempre tiene que tener velocidad cero en su punto de contacto. Porque si tuviera velocidad, significa que se está resbalando. No queremos eso. Ahora, esa misma situación expresada en 3D se usa con un cono. Ese cono está girando respecto a ese punto de contacto y en todo ese punto de contacto es cero. Y siempre vamos a utilizar esa argumentación en 3D. Luca, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa energía rotacional y traslacional es del disco o es del disco con la barra porque ambos son el sistema? Está en un eje sin masa. El eje no tiene Ah, masa. ya, ya. Si el eje tuviera masa, tendríamos que considerar la energía rotacional y traslacional del eje, ¿no? Sí, tendríamos que aquí serían 4 términos. Ya, sería más hueveo. Sí, exactamente. Ya, ok, Y incluso amigo. sería muy calculado, muy complicado por el tema de que esto, al estar chueco, la inercia se va muy complicada. Pero bueno, se puede, y eso es el caso de que está aquí, es el caso de acá. Se puede hacer, pero se vuelve muy complicado. Y generalmente en el ejercicio, el profe quiere enfocarse de que manejen energía relacionado con 3D. Y bueno, en el caso del cono, al final se puede interpretar como un palito con el disco que nosotros estábamos buscando. Entonces, ¿qué tenemos de información? Que en su puntita tenemos velocidad cero y que en este punto también tenemos velocidad cero. Y con esa argumentación vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Ya. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ah, me faltan los datos geométricos. Nos dicen radio 0,8, L 1,5. Radio 0,8, L 1,5. 0,8, L es 1,5. Ya. Una vez tenido esos datos, lo más simple es siempre analizarlo en el espacio de 2 dimensiones. Nosotros vamos a buscar un plano bien bonito que sea de 2 dimensiones para analizarlo. Y eso nos va a simplificar harto los cálculos. Ya que si nosotros lo vemos de forma 2D, al menos en el tema de los radios, va a ser más sencillo. Y bueno, lo primero es geometría. Nosotros tenemos el eje, el disco, y bueno, por dibujo, estas cosas, como les dije, algunas cosas hay que inventárselas, y de que aquí hay un ángulo recto. Tenemos un ángulo recto, así que aquí tenemos ángulo recto, tenemos que calcular esta distancia de aquí. O sea, dicho, hay que calcular el ángulo, pero ya sí se puede calcular directo el ángulo. 1,5 y tenemos 0,8. Generalmente esto cuesta verlo, pero lo podemos recrear aquí, derechito el triángulo. Vemos que la hipotenusa no tiene nada, sino que aquí tiene 1,5 y aquí 0,8. Y allá podemos ver que tangente del ángulo es 0,8 dividido en 1,5. Cotangente de 0,8 dividido en 1,5. El ángulo es 28 grados, redondeado. Tenemos eso listo, tenemos ángulo de 28 grados. ¿Y para qué calculamos eso? Es para tener el ρ. Entonces, asignamos valores, o sea, letras de referencia a esto. ¿Qué letra?
Tenemos C, D y ya tenemos C aquí, tenemos B aquí y a este le voy a decir P porque está igual. La velocidad de C tiene que ser igual a perdón, la velocidad de B tiene que ser igual a la velocidad de C más ρ de, de C a B cruz velocidad angular. Vectorial. Ahora, esta velocidad es 0 y tenemos que directamente la velocidad de B tiene que ser igual a eh, eh, em, rho CD cruz velocidad angular. Lucas, Este valor, sí, aquí una duda como de cinemática 3D. ¿Esa velocidad angular es la velocidad angular con la que está girando como el eje o la velocidad a la que está girando el disco? em, tienes un muy buen punto que me olvidé plantear las velocidades angulares. La velocidad angular existen dos aquí. Tenemos una velocidad angular por la que rota, o sea, estoy yendo en dirección contraria al torque, pero lo importante es que rota y a la vez esto rota también. Por decirlo así, todo el sistema, bueno, ahí les diferenciaba los tipos de omega que hay, que todo este cuerpo está girando con una velocidad angular que sería en la dirección hacia arriba. Exactamente, el omega va primero, con Y hacia arriba. ¿Y qué vamos a tener con Y hacia arriba? Que va a ser J tongo. Bueno, no fijan si toma referencia, no. Lucas, pero J el torque no tongo, va para el otro lado. sí, va para el otro lado, pero en efectos prácticos lo que nos importa de esto es el sentido. Si al final esto tendría que ser negativo de forma rígida. Por cierto, te dicen en el chat el producto cruz, que la velocidad angular va primero. Uy, ¿verdad? De tanto escribirlo fallé. Ti, 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 ti. Ya, y bueno, borro esto y copio abajo. Esto va para control V, esto va para abajo. Y bueno, regresando al tema de que nosotros reconocemos que existe una velocidad angular general, omega, y una velocidad angular interna, que no solamente afecta al tema del disco. Y ahora, ¿cómo interpretábamos esto? Y por eso, veis, tengo la fórmula aquí. Para las velocidades, al final se agrega el sistema general y todo lo que es interno se transforma en los términos relativos. Ahora, para el eje, para este eje, nosotros qué vamos a tener, ahí, ta, 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 ta. Para este término de aquí, nosotros no tenemos componente relativa, ya que este punto y este punto están rígidos. Y aunque esté rotando, por decirlo así, por el disco, netamente no se mueve. Entre las puntas no hay movimiento aunque esté girando. Por eso este término no va en esta expresión. Y obtenemos, bueno, esta expresión que al final no arregla mucho. Y aquí voy a destacar de que este es omega. Me está yendo en esto. Y que bueno, ahora toca plantear lo que sería la velocidad de v respecto al punto P. Velocidad de P. Esta velocidad de P tiene que ser más la velocidad del omega cruz rho P, rho PV, más la componente relativa. Y aquí sí hay un movimiento relativo entre V y P, que es ocasionado por la velocidad angular. Ya no es solamente el movimiento de traslación en ambos, sino que tenemos algo generado por la velocidad angular Lucas, cruz.
Rho, Pero no entiendo muy bien por qué entre B y P sí existe una velocidad relativa si los puntos en sí mismos no se separan. O sea, no tienen más distancia entre ellos ni nada al respecto. es que, por decirlo así, este término se va a cero, esto de aquí, para el punto P y para el punto B, netamente generan el mismo movimiento de traslación, generan un movimiento hacia allá. Pero eso sería que el disco, todo este disco, se esté moviendo de forma recta. Tiene que existir un movimiento relativo entre estos dos puntos para que no se mueva arrastrando el disco. Tengo- eh, para que el disco no se arrastre, sino que rote mientras se avance y no se rompa en la condición de rodadura. Ahí, porque me está. Lo de la piscolar seco quedó ahí con el chat. No sé si se entiende ese punto. De que ahí aparece el término relativo para poder arreglar esto. Finalmente los términos relativos arreglan todo esto y el bien chamullado. Sí, o sea, Pero entiendo por qué lo agregas físicamente. O sea, tiene que estar porque si no, no tiene sentido la expresión matemática. Pero no entiendo matemáticamente por qué. O sea, no entiendo qué, matemáticamente, qué tipo de razonamiento tengo que tener más que debería funcionar así. siendo lo más rigurosos posible, es que, bueno, sacando todo esto de que es al final un disco con una barra totalmente pegada, es que esta situación se resume en que es una barra que, por decirlo así, tiene el disco, pero por condiciones del entorno, ya solamente viendo el tema de la barra y del disco, no me importa el entorno, tiene un pequeño motor que lo hace girar. Ahora esto es por condición de rodadura, bla, 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 pero al final es una barra quieta que hace girar el disco. Existe movimiento relativo dentro de este cuerpo y por eso se genera que D y P, D estando quieto y P moviéndose de forma interna, genera este componente relativo. Y ahora, que esto esté girando o no, Ah, todo el cuerpo está girando con el omega, diferenciándose entre el omega y el omeguita. El omega Lucas. grande y el omega Y chico. ¿Sí? entonces, en este caso, yo sé que no lo tenemos que calcular, pero en este caso P también tendría velocidad relativa respecto a C, por lo mismo, ¿no? Sí, se podría plantear directamente P con C y se podría solucionar, pero aquí me estoy dando un poquito de vuelta, me acabo de dar cuenta. Ah, ya, ok. Ujú. Y bueno, al final, aunque creo que no lo estoy determinando. eh, 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 em, creo que lo estoy sacando, pero no lo estoy viendo. Que al final la velocidad de V, que es la velocidad a la que se mueve este punto, tiene que ser igual a la distancia PV por omega, directamente. Ya sacando el tema de los vectores, porque aquí todo es perpendicular y funciona de maravilla la perpendicularidad, se genera esta relación, rho PV, y tenemos la segunda ecuación. Ahora que me doy cuenta, era más sencillo. Y obtenemos la ecuación que relaciona la velocidad, regresando a la parte anterior, la Lucas, velocidad, cómo llegaste a eso, perdón? el tiro. Nosotros necesitamos la velocidad a la que se mueve el disco y cómo rota. Pero por condiciones de rodadura, nosotros sabemos que tiene una velocidad angular W, W, que solamente dibujando el disco, aunque esté un poquito inclinado, aún así tiene velocidad cero abajo y tiene una velocidad angular. ¿Y cómo sería la velocidad de esto? La velocidad de ese punto va a ser W por R, directamente. ¿Te entiendes? Si no, hay que analizarlo vectorialmente. Sí, te entendí. ¿Mm? Ahí, y a más grandes rasgos, siendo el dibujo un poquito más grande, el disco en su punto de contacto tiene que ser cero, tiene sí o sí una velocidad angular, tiene una distancia que prácticamente es el radio,
¿Cómo se obtiene la velocidad de este punto B? La velocidad de B va a ser omega cruz rho. Rho desde el punto P, P. Y como todo esto es perpendicular, esto se puede simplificar. Como les había dicho, estas cosas al final son los casos, este es el caso más general posible de ecuaciones simples. Rho PB. Y lo tenemos. Al final, este V, para dejarlo todo en W, corresponde a ser W por el radio del tema este, 0,8. Cuadrado, cuadrado, un medio, masa por masa. Esto es un medio por un medio de la masa por radio al cuadrado, W cuadrado, igual a este valor. Y podemos despejar W. Pensé que era más complicado. Y listo. ¿Alguna duda o consulta? A modo de comentario, ¿Luca? ¿sí? ¿Podés repetir un poquito lo anterior? Que como que pusiste que el BP era cero y después lo calculaste, entonces ahí me perdí un poco. Ya. Sí, el omeguita. Existen dos, omega y omeguita. Voy a llegar de esto a responder lo que dijo el Pancho. El disco, el disco que está aquí, todo se mueve completo. Tienes el palito, tienes el disco y todo esto se mueve completo, entero. Es general este movimiento. Eso corresponde al omega, al movimiento general. Mientras que el omeguita corresponde a un movimiento interno. El eje no se mueve por la rueda. O sea, netamente si está soldado sí, pero se ve que solamente es el disco el que genera movimiento. Por eso este omeguita es, por decirlo así, interno y genera lo que serían componentes relativos. Ahora, todo eso nos sirve de mucho, ya que directamente podemos notar de que si el disco está apoyado en tierra, si el disco está apoyado en tierra por condición de rodadura, el punto de contacto tiene que tener velocidad cero, de por sí. Es una santa regla de la rodadura. Si esto tuviera velocidad, ¿qué significaría? Significaría que se está desplazando. Ahí está. Se está desplazando. Como no se está desplazando, sino que está rodando, ¿qué tenemos? Velocidad cero. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con esto? Va a ser la velocidad de P más omeguita cruz rho. Velocidad de P es cero, así que ese término se va y nos queda esto. Y ahora nosotros sabemos que omega, que es totalmente perpendicular ya que se va del plano, es perpendicular a R, entonces directamente el producto de las dos cosas. Ya podríamos analizar con sus vectores K-tongo, J-tongo, pero al final es su multiplicación directa. Y así obtenemos la velocidad TV. ¿Se entendió, Pancho? Sí, vale, gracias. Nada. Y ahora, ¿para qué hice toda esta cosa de aquí? Es que con esto podemos calcular el valor de omega respecto a omeguita. Porque si nosotros sabemos... Ahí se alejó mucho. Eh, demasiado ahora. Si nosotros sabemos BP, o sea, la velocidad de B, uy, ¿por qué puse P acá? La velocidad de B, entonces nosotros tenemos que omega es igual a rho PB, que al final es el radio, y podemos relacionar estas ecuaciones. Y si la barra, si la santa barra tuviera masa, podríamos obtener su velocidad angular y su velocidad de traslación. Y ahí podríamos solucionar un ejercicio más complicado de lo que ya es este. Pero no quiero ir más allá. Esto es, por decirlo así, sobro. No voy a llegar más allá de eso. Dudas, consultas con... ¿Qué era esto? Energía... ¿Qué era esto? ¿Qué tema era este? Energía 3D. Ya. Entonces,
De todos estos que están acá, está el certamen del... Bueno, uno es del semestre pasado y el otro es del semestre antepasado, de cuando yo lo di. Mm, ¿Alguno que quieran resolver en específico? Porque no quiero acostarme tan tarde. Los otros los podemos ver en ayudantía, los más particulares. Lucas, ¿te puedo hacer una consulta? Diga. Respecto al ejercicio anterior, cuando sacamos la velocidad, o sea, con la ecuación del... ¿Puedes volver un poquito? O ¿Uno sea, con el más? tema de velocidades sacamos la relación entre la velocidad de v y la velocidad angular, ¿cierto? Ujú, Y eso se lo reemplazamos nomás en la ecuación, la primera ecuación. sí. Ah, ¿Qué ok, incógnitas gracias. nos quedan? Esa y esa. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Lucas, Ujú. yo también tenía una duda. Eh, Respecto a la respuesta que tiene la energía rotacional y la energía traslacional. Y quería saber si es que esos dos W son los mismos o si uno era de la rotación grande del sistema y la otra del movimiento interno o si representan lo mismo. No, hay diferencias. O sea, estos dos sí son lo mismo, pero ahí diferenciamos. Ya. El omega genera el movimiento de todo esto, pero al final para el disco es solamente movimiento y eso es lo que Ujú. genera traslación. Mientras que internamente tiene un omeguita que lo hace rotar y que por eso tiene energía rotacional. Mm, ok, ok. Con toda la chaya de la siguiente diapo, relacionamos estos dos términos que tienen una relación bien simple, pero lo argumentamos. Sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, del, Lucas, ¿sí? disculpa, ¿te puedo hacer otra consulta? Con respecto a la velocidad angular, bueno, la dirección, no importa que esté inclinado el disco. No, porque al final, para el disco, que él no siente cómo está, si está inclinado o no, él se está rotando de forma perfecta a lo largo de su eje. Él no siente que esté chueco. Lucas, y también no tiene que ver con, al final en energía lo que nos importa es la magnitud. También. No, creo que bueno, la pregunta pensé que iba a referir al tema de historia, por decirlo así, en ángulo. Al final, la rotación está perfectamente alineada con la inercia que nosotros utilizamos comúnmente. Ya, ok, Y bueno, gracias. de nada. Y bueno, en el tema del sentido igual. Los cuadrados matan todo. Ya, ¿alguna duda de los ejercicios? Si no, voy a tratar de ir por encima con los certámenes. Ya está. Y ya, sacamos un poquito de zoom. Ya, ¿qué tenemos aquí? Un disco delgado gira con W1. Tenemos un omega interno, ya notamos el tiro que es un W1. Sobre el eje doblado ABC, que se muestra. Este eje gira con otro omega 2. Ahí, omega 2 con tanto valor. A un observador fijo, al disco en su origen C, que está la personita, registra el movimiento de una partícula P que cae con una velocidad de 5 metros por segundo y acelera debido a la gravedad, con trayectoria tangente al disco. O sea, tiene gravedad también. Calcule la velocidad y aceleración respecto del observador fijo del disco para la posición mostrada. Bosqueje la trayectoria que ve el observador en el disco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este ejercicio parece complicado por la información, pero al final, como nos importa el punto C exclusivamente, la persona está solamente sufriendo un movimiento en sentido perpendicular, bueno, es producido por el omega 2, por el omega general. Se está desplazando hacia allá directamente. Y esa velocidad, que es bien directa de sacar, em, la comparamos con esta. Y nosotros sabemos que si nosotros queremos la velocidad de, un momentito, ya, velocidad, ay no, no sé, creo que se empezó a buguear mi, ahí está.
Ahí está. Nosotros sabemos que la velocidad relativa de un punto respecto a otro es la velocidad del punto menos la velocidad del otro. Entonces, solamente sacar la velocidad de p, que ya está dada, y solamente hay que vectorizarlo, en este caso sería menos 5j, vectorizado, y calcular la velocidad de c, que al final es el brazo, este ρ, multiplicado por la velocidad angular. Y al final, este ejercicio tiene el disco como adorno. Esto fue algo chistoso en mi generación, porque este fue mi certamen. Me acuerdo de que el, el disco estaba de adorno. Y lo mismo con la aceleración, solamente que aquí, bueno, sería la aceleración del punto P al final de la gravedad, y la otra es una aceleración centrípeta. Vamos a poner la aceleración de C es una aceleración centrípeta. Bueno, más allá de eso, este ejercicio es más que nada para pillarlos con materia. No era en su momento tan pillo. Este sí era entretenido. Bueno, ¿alguna duda con el primero? ¿De que pasar al siguiente? La verdad es que no, Em, no me quedó muy claro. ¿Podrías hacer un micro resumen de nuevo a ver si a la segunda se me aclara la vida? ya. Voy a tratar de que esta última media hora, porque no quiero pasar de las 12 de la noche, pues hacerle pequeñas, como pequeñas abreviaciones de lo que es el ejercicio. Y mañana en ayudantía, el que quieran revisar, lo revisamos con detalle. Ok. Ujú. Bueno, nuevamente, lo que nos dice el texto es que tenemos que, bueno, dos velocidades angulares y que hay un observador fijo al disco en su origen C. Observador fijo en su origen. Eso al final es una personita. Menos siempre me ayudó a ver que hay una personita ahí parada en el C. Registra un movimiento de una partícula P. Aquí hay una partícula suelta, totalmente, no sé, existiendo ahí, que está cayendo con cierta velocidad y con cierto G. Y ahora nos preguntan, calcule la velocidad y aceleración respecto al observador eh, del- para la posición mostrada. Nosotros queremos ver cómo este punto se mueve para la personita. Porque, por ejemplo, si yo veo un auto, el ejemplo del auto, un auto desde la calle, yo voy a mover que se mueve hacia allá. Pero si yo estuviera también en auto a su misma velocidad, yo voy a ver que el auto siempre está a mi par, siempre está quieto para mí. Por eso depende de cómo se mueva la persona, o cómo está su velocidad y aceleraciones, cómo se ve en la realidad. Y cómo nosotros expresamos el que, cómo ve, cómo se ve el punto P, por decirlo así, cómo ve P la persona, por decirlo así, la persona en C. ¿Cómo ve P la persona en C? Se expresa como V, P, cómo se ve P respecto a C. Y la fórmula es muy, por decirlo así, muy descriptiva, es a P le restas C. En un sistema de referencia, idealmente el normal, el quieto. Y ahora lo único que nos quedaría sería determinar cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿Se entiende este punto? Y entonces en C no nos importa la W1 porque el punto no tiene velocidad relativa respecto a la rotación de W2 y P nos dan los datos, así que no lo tenemos que calcular. Exacto. Era un distractor Ah, el disco. ah. Al final todo Igual este disco, se podría hacer más complejo si es que nos pidieran calcular el punto P. Ahí sí tendríamos que tomar en cuenta las velocidades relativas, ¿no? no, el punto P está suelto. Aquí Sí, dice, sí, sí, pero me refiero si el punto P fuera parte del disco y tuviéramos que calcularlo como parte de la rotación del disco, ahí sí sería más deseado, ¿no? no, porque al final, si tú estás parado aquí y el punto P está propio del disco, la persona y el punto están sintiendo ambos el omega. Ambos sufren el omega, Entonces no entonces, nos importa la influencia del omega. y solamente se resume a un Ah, disco.
Brutal. Ujú, esto es visualizarlo, por eso le dije, esta cosa no tiene tantas fórmulas, puro visualizar. Ya, qué preguntas llegarán? Voy a recortarlas para dejar en el PPT. Ahora, ¿cómo sería si la persona estuviera en el... Ahí se pegó, ¿no se pegó? Ah, creo que se pegó aquí. Sí, se pegó. Ta, 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 ta. Me acerqué mucho. ¿Cómo sería si la persona estuviera en el borde del disco? Si la personita tuviera un asiento aquí en el borde del disco, esa personita habría que calcularle las velocidades y aceleraciones con todos los movimientos relativos, ya que esa persona sí que sufre el omega y el omeguita, y se vuelve largo. Ahí habría que plantear todo lo que son los términos relativos, y al final todo lo que dicta Coriolis, que al final eso es los movimientos relativos, y sería largo, ya que sería el mismo planteamiento, dp, perdón, dp menos dc, y ese dc implicaría Coriolis y toda la fórmula, la extensa fórmula que pegué al principio, que era esta de aquí, que las copié y pegué del anterior PPT. Esta de acá y de la aceleración es que es aún más terrible. Este es el certamen 2. Ahora, la segunda pregunta que llegó. Para. La segunda pregunta es, ay, se pegó el centro. ¿Sería más complejo si el observador no tuviera en el origen? Bueno, sí, es lo mismo, lo acabo de contestar. Espero se haya entendido. Ya. Eso es con este ejercicio. Al final es más que nada ver la situación. ¿Alguna duda o consulta? Si no, para pasar al siguiente. Listo. Ya, el disco soldado. Este era el del... Oh, ya. Este, este lo quiero hacer en ayudantía porque ya no alcanzo ahora en la noche. Les cuento de qué va. El disco, el disco está soldado concéntrico con el eje vertical sin masa. Ahí, el chat, ahí está bien. El disco está soldado, es decir, esto está totalmente pegado aquí al eje vertical sin masa, es decir, el eje está de adorno, que giran los soportes A y B. Hay velocidad angular aquí. Em, la unidad gira con esa velocidad. Calcule las reacciones en el soporte A y en el soporte B para la posición mostrada. Sobre el descanso A tiene restricción axial. ¿Ya? Determine, eh, bueno, datos y considere el peso del disco. Ahora, ¿cuál era axial? Bueno, para que algo, ¿cómo se llama? Esté en equilibrio, supongamos que esta cosa no rotara. El DCL de todo esto, del eje y de lo que sería espero me quede decente esto, el disco, todo eso se resume en fuerzas, vamos a colocar de rojo, en un peso, en una fuerza, una reacción en ese sentido, en el otro sentido, en este sentido, en este otro sentido, y la única reacción en axial, es decir, a lo largo del eje, es en A. Es decir, aquí tenemos la última reacción. Si este fuera el mundo, o sea, si fuera este el caso, voy a adelgazar un poquito el lápiz, vamos a colocarle el nombre a todo Lucas, esto. ¿Sí? ¿no tenemos reacciones de momentos? Eso iba a decirle, pero quiero primero visualizar el caso estático. Voy a destacar esto. Sería AY, AX, AZ, el peso, el BX y el BZ. Si fuera estática, esto termina ahí y habría que hacer todas las sumatorias de momento y todas las sumatorias de fuerza. Por ejemplo, calculando momento respecto a este plano, nosotros podemos calcular BX. Ahí uno empieza a chamullarse en las reacciones. Pero se puede resolver si fuera estática. Y si yo les colocara una fuerza extra, vamos a colocarle una fuerza extra aquí y un momento acá, también se podría solucionar. Al final es una fuerza conocida más y un momento conocido más.
se conocen y se puede resolver. Y esas fuerzas, ¿qué van a hacer? Van a ser los conocidos la fuerza y el torque de D'Alembert. D'Alembert. Entonces todo esto es D'Alembert más que nada. ¿Y cómo vamos a calcular D'Alembert? Viendo todos los fenómenos, viendo qué fuerzas y momentos genera este disco al rotar. ¿Qué vamos a usar en esto? Vamos a utilizar lo bonito y latoso de Euler. Euler nos plantea todo esto. Y voy a copiarlo, voy a recortarlo para mover la fórmula aquí, para moverla ahí a la zona. Necesito esta fórmula. Sí. Aquí está. Desplazarme acá. La fórmula es grande, la de Euler. Tiene productos de inercia en la ecuación general de Euler. Pero nosotros, para poder evitar ese tema, nosotros no vamos a utilizar el sistema de referencia de esta manera, ya que eso nos complicaría al estar el disco chueco. Para ese sistema de referencia se generan productos de inercia, se genera inestabilidad en todo este punto. Y como no queremos que aparezcan productos de inercia, lo que nosotros hacemos es usar un sistema de referencia práctico, que en este caso el más sencillo es por siempre el que a este no se entiende mucho. El sistema de referencia más práctico que tengamos, que en este caso sería el que nos da las inercias, y la velocidad angular, que en este caso es en esa dirección, dando que si esto gira para acá, la velocidad angular va para arriba. Lo que nosotros vamos a hacer es distribuirla en cada uno de sus componentes. Idealmente en el más fácil de todo, que es un X y un Y, tratando de evitar de que se generen componentes en Z. ¿Y eso que nos va a generar? X, Y, que podemos calcular estos datos. Ta, 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 ta. Estos datos nos van a dar que el momento en cada una de las coordenadas va a ser, bueno, las aceleraciones se van, va a existir solamente velocidad angular en X y en Y, así que Z se va a morir. Todo esto es cero, al final de cuentas casi todo se va a cero, y solamente nos quedaría este valor. ¿Qué van a hacer? Bueno, el W es este, su componente en X va a estar dado por este ángulo, va a ser W seno del ángulo, W y W coseno del ángulo. Con esos dos vamos a determinar estos valores. Las inercias están dadas por tabla. La inercia de un disco para este eje X es un medio de la masa por radio al cuadrado, y para el eje Y, un cuarto de la masa por radio al cuadrado. Oye, ¿Dudas? Lucas, ¿Sí? para las inercias, eso no hay Ujú. ninguna diferencia que salga 2i o una i en este caso, ¿no? ¿Cómo 2i? Porque por ejemplo, o 2x o la letra del eje, porque en las Ah, tablas sale quería. como i sub i nomás. Ah, sí, es que para referirse a los productos de inercia se deben anotar dos letras. Entonces, cuando son dos letras iguales, es que es el por el eje Y. Ahora, para no escribir siempre dos letras, uno lo resume así, por decirlo así. Esto es lo correcto, pero esto es la práctica. Son notaciones iguales. Eso era todo, gracias. Ya. ¿Alguna duda más de este punto? Es lo importante más que nada de esto. Ya que una vez conocidos estos datos, conocemos el h punto, y al final el h punto corresponde al momento que solamente actúa en z, es decir, tenemos un momento en el eje z que nosotros determinamos, es decir, un momento para afuerita, y ese momento para afuerita va a ser al final el único
El único que aparece acá, en verdad. El único al final no aparece una fuerza de D'Alembert, sino que solamente aparece un momento de D'Alembert. ¿En qué dirección? En la dirección Z que nosotros propusimos. Y voy a copiar directamente que es un momento en Z. Y así nosotros obtenemos el efecto de que gire ese cuerpo en todo esto. Y ahora, ¿por qué no existe fuerza de D'Alembert? Eso es porque no existe aceleración. El disco no se está desplazando. Esa masa no está generando aceleración como para generar una fuerza de D'Alembert. Y ese es este punto de aquí. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Este igual lo quiero revisar mañana, porque este es el más enredoso, considero. Capaz que sea Eh, Lagrange. Lucas, así como de curiosidad nomás, este ejercicio no se puede hacer con la materia de balanceo de ejes porque le veo que tiene como la forma re parecida a esa materia. Lo tiene, pero no, porque para el balanceo de ejes tendrían que decirte, coloca una masa. Por eso, más que nada, esa ayudantía era para como visualizar el concepto de que existen productos de inercia Claro. y de que en la vida son imprácticos. Oh, qué triste. Era lo más, lo más facilito. Sí, era fácil. Por eso me gusta, al menos me gusta esa materia, la entrete. Ya. Ese, este de aquí, es lo mismo. Creo que un disco, ya pasando para el tercero, dice un disco delgado con centro en B. Tenemos centro en B, montado en un eje sin masa de largo L conectado por un pasador C. Es la misma situación que antes. Esto dice todo y que la velocidad angular es 15 radianes. Más que nada. El disco rueda sin deslizar sobre el plano. Calcule el torque de frenado si queremos que, bueno, en el eje vertical, para detención en 10 vueltas. Esto es muy, muy similar al ejercicio de antes. Creo que me pasé. A este de acá. Ahí. Es muy similar. Lo único que cambia es que en vez de desconocer la velocidad angular, nosotros la conocemos. Y lo que no conocemos es el torque. Es la única diferencia entre el ejercicio este y el otro ejercicio. Que esta energía se va a transformar en el trabajo negativo. Esa energía se va a perder. Y el último de este certamen, ahí, vamos, vamos, tú puedes, PC. El último de este certamen trata de que las barras sin masa A, B y C, D están soldadas en los engranajes sin masa de ejes B y C, respectivamente. Bueno, información, planteamiento de problema. Usando linealización de las ecuaciones de Lagrange, obtenga las constantes de inercia y de rigidez para el sistema linealizado, para pequeñas desviaciones. Desde la posición de equilibrio estable determine la frecuencia natural en Hz. Creo que es lo mismo que resolvimos hace poquito. Solamente que aquí ya les preguntan con otras masas y bueno, en Hz, que yo le había comentado cómo calcular. Ya. Este me acuerdo que era pesado. Ya no, este es lo mismo. El disco delgado C gira con W1 sobre el eje doblado ABC. Se muestra. Este eje gira respecto del eje vertical en A con esta velocidad angular. Un oscilador fijo en el disco en su origen C, personita, registra el movimiento de una partícula P que cae con velocidad de 5 vertical y acelera con la gravedad. A este es lo mismo. A este lo repitió. Mira tú. Repetido. O copy y pegue la misma imagen. Dime que no copy y pegue la misma imagen. Eh, copy y pegue la misma imagen. No. Ya tengo el recorte acá. Tiene restricción axial. Calcule los soportes. Calcule la reacción. Ay, copié y pegué la misma imagen. Ya demos un momento para buscar el certamen anterior. Que lo tengo aquí
Pequeñas dificultades técnicas, voy a pasar la gráfica. Ya. Comentemos esto a la rápida. El dibujo que apenas se ve gira con W1 15 radianes sobre el eje doblado ABC. Este gira con respecto al eje vertical en A con radianes 10. Bla, bla, bla. Calculen las reacciones en A, fuerza y momento. Considere gravedad. Este, no me di cuenta, pero este lo resolví en ayudantía, creo. Fue la ayudantía quedó con la tosa, que les planteó un montón de momentos y de fuerzas, de reacciones. Eso es lo que está pidiendo este ejercicio. Ni me acordaba que preguntaban esto en un certamen. Es largo, latoso, hay que aplicar todo lo que, todo lo que maneja, pero al final se simplifica harto de que solamente es la masa. Pero hay que hacer harta pega aquí, para los cálculos. Más allá de eso, no es tanto. Solamente venir y aplicar Euler. Esto es un ejercicio exclusivamente de Euler. Está en la ayudantía de Euler. Es el nombre, el Manu Billy. Em, ya, un disco delgado con centro en B está montado en un eje sin masa de largo L, conectado por un pasador en C. Gira a cierta velocidad, el disco no se desliza. Calcule la fuerza de contacto vertical de la mesa con el disco. Considerar gravedad. Eh, este está interesante. ¿Cuál es la fuerza que genera esto? ¿Cuál es la fuerza? Ah, ya lo visualicé. Este disco, al tener un, un omega y al tener un omeguita, al final van a generar lo que serían nuevamente ecuaciones de Euler que van a generar nuevamente una fuerza de D'Alembert y un momento, bueno, un torque de D'Alembert. Y esos tienen que estar, ¿cómo se llama? Tienen que estar equilibrados de forma estática con sus reacciones. Reacción aquí, una reacción acá. Ahí esta reacción es solamente hacia arriba. Y bueno, hay muchas reacciones y muchos momentos aquí. No creo que momentos no. Pero al final se va a resumir en aplicar Euler nuevamente para calcular esto y después se aplica momento respecto a este bonito punto para calcular esta reacción, ya que aplicando momento en esto, que esto casi todo muere. Lo bonito de esto. Luego tenemos el disco está soldado concéntrico con el eje vertical que gira en soportes rígidos que no se muestran. La unidad gira con cierta velocidad angular. Calcula el torque constante de frenado, necesario para detenerlo en 6 vueltas completas. Nosotros nuevamente vamos a tener que distribuir la velocidad angular en 2, calcular las energías rotacionales, que en este caso se van a descomponer en dos tipos, y de ahí, ¿cómo se llama? Compararlo con el trabajo, que al final es el torque que nosotros buscamos multiplicado por el ángulo. Y así nosotros obtenemos el, el torque. Es muy similar, solamente que recicló dibujos de otra manera. Y este es lo mismo, esta ecuación es de Lagrange, que creo que este no lo cambió. Tenga las constantes de inercia, si este se mantuvo, constantes de inercia y rigidez para el sistema linealizado. De la posición de equilibrio determina la frecuencia natural. Es lo mismo, solamente cambió las masas. Antes eran 10 y 10, ahora son 2 y 6. Aparte de eso, esta es la materia del certamen. Mm, espero, si tienen alguna duda, es el momento de que no quiero pasarme de las 12, no broma. Ah, ¿Sí? disculpa, el penúltimo ejercicio que mostraste, Ujú. eh, es ese de ahí, dijiste que hay dos tipos de energía. ¿De dónde vienen Ujú. los como dos? Porque yo me imagino uno más como de la rotación, El, amigo. el cuerpo gira en esa rotación,
pero nosotros Ujú. no podemos, por decirlo así, tomar el disco y hacer que rote en una dirección, por decirlo así, que no es alineada con los ejes principales del disco. Ujú. No estamos haciendo rotar de manera normal, sino que es como de una manera bien particular. ¿Y cómo lo arreglamos? Para no generar complicaciones con los productos de inercia, hacemos lo mismo que con lo que le había dicho antes, distribuirlo en dos. Ah, ya, y Entonces, sería la suma de esos dos. lo que genera cada uno. Cada uno va a tener una inercia diferente, un momento, perdón, una velocidad angular diferente, así, y listo. Y sí, se pueden Gracias. sumar, por si acaso, se pueden sumar, por si alguna pregunta. Gracias. Ujú. ¿Alguna duda más? Si no, para ir cerrando. Lucas, Sí. ¿Sí? sí, la primera parte de la clase no alcancé a entrar, como los primeros 30 minutos. Eh, ¿Hiciste cuál? El último, ¿cierto? El de los engranajes. Sí, el de los engranajes, que más que nada era la explicación de, bueno, las ecuaciones de Lagrange. Les presenté lo que eran las expresiones de energía, que tenemos energía potencial, que se resume en V, las cinéticas, que se reforman en la T, de las tres relacionales, y W, que son los trabajos, y las ecuaciones de Lagrange. Al final Lagrange pide estos pasos, para resumir. Pide calcular los ángulos críticos mediante la primera derivada, calcularla en cero. Luego nos pide que calculemos en la segunda derivada ese valor y que sí o sí tiene que ser mayor a cero. Si no es mayor a cero, lo descartamos. Y que sea mayor a cero nos dice que es estable. No sé si recuerdan de estática la estabilidad, creo que no lo vieron. Pero se resume en una pelota encima de un cerro y una pelota encima de una cuenca. La pelota en la cuenca es estable, nunca se va a escapar, mientras que en un cerro se va a rodar y se va a huir. Eh, Luego, calcular ml a través de comparar el t. Aquí voy a borrar esto, porque esto no va. El- Calcular el ml mediante la expresión de las energías cinéticas con el t y expresarlo todo respecto a teta punto. ¿Ya? El v al final siempre se expresa como r por teta punto, generalmente. Que eso, y al final w es teta punto. Nosotros vamos a jugar con la ecuación de la energía translacional y lo voy a mostrar. ¿No? Aquí tenemos energía, 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 energía. Vamos a dejar todo expresado en un solo teta punto, una sola combinación de ese teta. Y vamos a buscar la forma de que quede expresado como un medio, paréntesis, de todo lo que se pueda factorizar, teta punto cuadrado. Y todo este valor de adentro es ml. Y así obtenemos el valor del ml. O sea, en verdad se llama M, por si acaso. Le puse L para diferenciarlo de las letras de masa y otras cosas. Entonces tenemos ML y tenemos KL. ¿Y eso qué nos va a permitir? Plantear esta bonita ecuación, que es la ecuación de Lagrange, que al final es venir y plantearla. Uno dice la ecuación de Lagrange quedó así. Y esa ecuación está mal escrita, por si acaso. Esto es teta dos puntos, si me equivoqué al escribirla. Ahí sí. Ahí sí. Uno lo reemplaza y escribe. Aquí en el ejercicio resultó en... Aquí está. Resultó en ser 6,67 teta 2 puntos y 77,47 teta. No es más que nada eso. Y algunas veces piden un poquito más de información, por ejemplo la frecuencia. Uno puede sacar la valor de la velocidad angular con la raíz, bueno, raíz de km. Y teniendo esa frecuencia, uno la puede transformar a una frecuencia en unidades de Hertz, que es generalmente lo que preguntan. O también periodo. Y eso es más que nada. Mm, ¿Alguna otra duda o consulta? Sí, ¿Mm? consulta. Para las ecuaciones de Euler nos piden un omega punto. ¿Y cómo se definía ese omega punto? ¿O cómo lo encontraba? El omega punto
corresponde a los fenómenos de aceleración angular. Entonces, más que nada se resumen en esto de aquí. Si uno quiere buscar los omeguitas puntos, ese es prácticamente cada uno de estos, bueno, es cada una de las coordenadas del omega punto grande. W, Y, W, Z. Estos tres valores son el omega punto. ¿Y cómo lo calculamos? Con aceleración angular, que casi nunca existe, pero la aceleración angular, cada uno de esos componentes, más el omega general, cruz el omeguita relativo, el interno. Y con eso nosotros empezamos a insertarlo en estos valores de aquí, directamente. Ahora, generalmente nunca hablan de aceleración angular, estos términos siempre se van a cero. Generalmente siempre vemos el fenómeno de esto. Yep, Y gracias. de nada. Y como comentario, siempre, casi nunca las cosas aceleran. Los motores, después de acelerar un poquito, se mantienen a velocidad estable. Por eso siempre importa más la velocidad angular que las aceleraciones angulares. Por eso todo está con velocidad angular y destacan harto eso. ¿Dudas, consultas? Ya. Disculpa, es verdad, no. Ese omega punto en cinemática 3D, como las ecuaciones del comienzo, ¿aparece, digamos, o solo es la aceleración angular la que aparecería? Como un término. Em, el omega punto no aparece. Es que muy sería, por decirlo así, llamar el mismísimo infierno de que a ustedes le colocaran una barra con un disco y que esa cuestión tenga aceleración angular. Literalmente llamar al mismísimo infierno en persona. Generalmente siempre les Ya, colocan velocidades. ok. Pero en sí, tu respuesta, sí, este se diferencia con el omega que nos plantean aquí. Como medio raro, bien tergiversado el tema del omega. Sí, está repetido harto. Sí, hay mucho omega. Pero más que Gracias. nada, sí, eso, espero que quede claro. Sí. ¿Dudas, consultas? A la una, a las dos, a las tres. Ya. Son las 12. Eso sería, chicos, por el día de hoy. Y ya nos vemos en la ayudantía, más que nada para resolver dudas o consultas. Voy a subir el PPT al aula hasta acá, hasta esta diapositiva que ya no tienen los certámenes. Le voy a subir por el grupo de WhatsApp esta misma diapositiva, pero con las pequeñas descripciones de los certámenes, ¿ya? Para diferenciarlo. Quedan con la referencia. Y la grabación se la voy a subir al grupo por YouTube y se las mando al grupo. No la voy a dejar en el aula, por si acaso. Eso, chicos, nos vemos hasta mañana. Eso. Gracias. Chao, Luquita, Chao. buenas Bye. noches, un grande. Muchas gracias, Igual, Lucas. buenas noches. Buenos días. Hasta luego, gracias. Uy, tuve varios dormidos.